Estudió leyes y obtuvo un MBA en el Instituto Empresa en España. Es el CEO de una de las empresas de infraestructura más grande del mundo, Ferrovial. Entre los activos de Ferrovial destacan el aeropuerto de Heathrow de Londres, que mueve alrededor de 66 millones de pasajeros al año. Otro de sus activos importantes es la autopista ETR 406 de Toronto, donde circulan más de 114 millones de vehículos al año. Para que se den una idea, creo que la de más afluencia en México es la México-Pachuca con 20 y pico millones. Va a ser muy interesante lo que podamos aprender de Íñigo sobre cómo invertir en buenos activos de infraestructura y que nos dé su perspectiva como empresario español sobre la situación económica de Europa y de España. Íñigo, con enorme compromiso y generosidad, realiza este viaje especialmente para acompañarnos hoy y solo estará unas horas en nuestro país. Muchísimas gracias, Íñigo, y bienvenido a México y al BIF. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que se me escucha bastante bien. Quiero primero agradecer a los socios de Sabino Capital la oportunidad que me han dado para estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, espero no aburrirles con mi presentación. Voy a presentarles Ferrovial. Para mí no es difícil hablar de Ferrovial, aparte porque actualmente sea el consejero delegado, es porque es donde he estado los últimos 20 años de mi vida trabajando. Y sin más, yo creo que pasamos a hablar de Ferrovial, ¿no? Ferrovial es una compañía fundada en España en 1952 por un ingeniero de caminos. Actualmente somos un grupo cotizado, después de muchos años de transformación. Pero resumiendo un poco nuestra historia, Ferrovial fue una constructora española hasta primeros de los años 90. Primeros de los años 90 se produce un cambio generacional y empieza a entrar la segunda generación de la familia del Pino a participar muy activamente en la gestión al más alto nivel, y es cuando el fundador nombra consejero delegado a Rafael del Pino y Calvo Sotelo, su hijo. Desde ese momento, en el 92, una de las preocupaciones del grupo fue, sin renunciar a ser una empresa española y ser un grupo constructor, cómo podíamos hacer para ser menos dependientes de solo el negocio de construcción y menos españoles. En aquel momento nos incorporamos un equipo de profesionales al grupo, entre ellos me incorporé yo, que provenía de una empresa que, por cierto, tenía muchos intereses en México, pues yo trabajaba en Holderbank, que es un grupo cementero muy conocido en México, ya que aquí en su momento tenían grandes inversiones con Apasco y Veracruz, y se empezó un proceso de internacionalización. En el año 99 se dio un nuevo paso en la maduración del grupo. En ese momento se decidió pasar a ser un grupo cotizado en la Bolsa de Madrid, y actualmente seguimos cotizados y la familia del Pino sigue controlando el 45% de las acciones, lo cual nos hace que tengamos un free flow del 55%, ¿no? Bueno, ¿qué es Ferrovial a día de hoy, ¿no? Bueno, estamos considerados una de las grandes compañías de infraestructuras en el mundo. Yo creo que eso es un título demasiado ambicioso. Yo creo que hay grandes compañías de infraestructuras en el mundo, si bien es cierto que quizás nosotros hemos tenido mucha visibilidad porque en nuestra estrategia nos hemos intentado enfocar en economías muy desarrolladas y en activos muy reconocidos dentro del mundo de las infraestructuras. Como ha comentado Alejandro, pues es cierto que tenemos unas participaciones de control en el aeropuerto de Heathrow y además en otros 5 aeropuertos en el Reino Unido, y también tenemos una participación, somos los mayores accionistas de la autopista de Canadá, de la cual hablaré un poquito más adelante, que está considerando uno de los grandes paradigmas en el mundo de las infraestructuras, que es una autopista que el Gobierno de Ontario privatizó en el año 99. Somos un grupo industrial, seguimos queriendo ser un grupo industrial, tenemos 4 áreas de negocio: construcción, servicios, aeropuertos y autopistas, y hablaremos de ello ahora un poquito más adelante. Si bien es cierto que siendo un grupo industrial también somos inversores financieros en nuestros proyectos, dentro del tamaño de nuestra balanza y de nuestras capacidades, pero nos gusta ser operadores en proyectos en los cuales también tengamos una participación relevante como inversores financieros. Tenemos una estrategia, dentro de ser un grupo industrial, bastante financiera.
tenemos los recursos que tenemos, el tamaño de compañía es el que tenemos, el mundo es muy grande y al final tenemos que centrar nuestra estrategia en determinadas geografías, porque al final, como se suele decir en España, en ocasiones el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Dentro de ese contexto, y entrando ya un poquito más en lo que es Ferrovial, esos son nuestros 4 negocios. Ferrovial el año pasado facturó en el entorno de los 16.000 millones de dólares USA. El negocio más importante en cuanto a ingresos fue la parte de construcción, ahora hablaré un poquito más de ella. El segundo tamaño más importante en el grupo en cuanto a participación en ingresos es Ferrovial Servicios, luego Ferrovial Aeropuertos y luego es Cintra. En esas 4 actividades y esas 4 cabeceras nosotros controlamos el 100% de esas cabeceras y a partir de ellas es como invertimos en los proyectos, siempre contando con socios locales y con socios financieros. En cuanto a nuestros activos, en construcción la matriz es Ferrovial Agroman, es la 4ª constructora más grande de España. En su momento fuimos la 2ª constructora, yo creo que más o menos hasta el año 2005, y cuando el ciclo empezó a caer, pues mientras hubo competidores nuestros en España que optaron por mantener su cuota de mercado, nuestra obsesión siempre ha sido la rentabilidad y el beneficio neto y el retorno para nuestros accionistas, y eso nos ha hecho que hayamos mantenido los mismos márgenes de rentabilidad, pero en un negocio más pequeño. Como referencia, y ya dando datos de lo que está pasando en España, en el 2007 nosotros facturábamos en España en construcción 3.400 millones de euros y este año vamos a facturar la mitad. Luego hemos tenido una caída en 4 años del 50% y todavía vemos caída en el negocio de la construcción en España para este año 2011 y también para el 2012. Se está produciendo un cambio que en nuestra opinión es estructural, no es coyuntural. No solo afecta a España, pero a España le está afectando especialmente porque era un país que estaba por debajo de otros países de la Unión Europea en el nivel de infraestructuras que tenía. Con la última ampliación ahora estamos por encima y eso ha hecho que también hayamos perdido muchas ayudas de la Unión Europea y eso hace que el tamaño del mercado sea más pequeño. De ahí nuestra obsesión desde hace muchos años, sabiendo que eso iba a acabar pasando, porque es lo que había pasado anteriormente en el mercado británico, es lo que había pasado en el mercado francés y es lo que había pasado en el mercado alemán, los grandes mercados europeos. Italia es algo distinto, podremos hablar de ello un poquito más adelante, y es lo que fue nuestra preocupación desde el principio. Saltamos fuera, hoy en día somos la mayor constructora de Polonia. Polonia es un mercado muy parecido al español en geografía y en tamaño de población. Está dentro de la Unión Europea, aunque no dentro de la eurozona, y es un país que a día de hoy está recibiendo muchas ayudas y que, a pesar de la actual complejidad, nosotros sí que vemos que se va a seguir produciendo ese flujo de subsidios desde la Unión Europea hacia nuevas economías dentro de la Unión Europea, como es Polonia. Nos hemos convertido en el mayor constructor de Polonia, compramos Budimex, una compañía que a día de hoy sigue estando cotizada en la Bolsa de Varsovia, pero nosotros tenemos una participación de control del 60%. Para que se hagan una idea, muy posiblemente para el final de este año el tamaño de nuestro negocio en España será prácticamente igual que el tamaño de nuestro negocio en Polonia, siempre especializados en obra civil. No tenemos mucha exposición al mundo residencial ni tampoco al mundo industrial y nosotros consideramos especialistas en construcción de grandes obras civiles, carreteras, aeropuertos, trenes, alta velocidad, metros, etcétera, etcétera. Luego tenemos una filial que se llama Cadagua de Tratamiento de Agua. Es una de los líderes europeos, tenemos tecnología propia y estamos presentes en 16 países. No es un mercado de gran tamaño en facturación, pero sí es un mercado muy rentable. Y luego también hace unos años, dentro de ese proceso de internacionalización en nuestro negocio de construcción, compramos una constructora en Texas que se llama Weber Construction Group, que controlamos 100%, y ello, más el éxito que lo hemos tenido a través de Cintra, pues nos hemos convertido en los últimos 3 años en el mayor grupo constructor del estado de Texas dentro de Estados Unidos. Si saltamos a aeropuertos, en los últimos 15 años nosotros hemos estado presentes en muchos procesos de privatización, incluidos aquí en su país, en México, donde fuimos uno de los accionistas de referencia en la privatización de Asur. En ese momento participamos ahí con Tribasa como socio local y luego con el aeropuerto de Copenhague y con un grupo francés de infraestructuras también. Hemos tenido participaciones importantes en Sídney, en Australia, en Bristol, en el Reino Unido, en Italia y en Chile. Y hoy en día estamos básicamente enfocados en el Reino Unido,
que es el país que tiene el mayor grado de alcance en la privatización de su infraestructura aeroportuaria. Nuestro activo de referencia ahí es Heathrow, donde tenemos una participación de control. Aquí recordar además que somos propietarios de las infraestructuras. En el Reino Unido, que fueron muy agresivos en sus procesos de privatización, no han hecho contratos de concesión o contratos de lease a 99 años, sino que somos los propietarios. Y ahí, por ejemplo, contamos como accionistas junto a nosotros con el Fondo Soberano del Gobierno de Singapur, con GIC, y con la Caja y con el gestor de fondos de planes de pensiones de Quebec, con CDPQ. Además, tenemos una participación minoritaria, todavía una concesión que ganamos hace 15 años, que es el aeropuerto de Cerro Moreno, Antofagasta, en el norte de Chile. En autopistas, ha comentado antes Alejandro, nuestra principal inversión con diferencia, y a día de hoy para la comunidad de analistas es en torno al 50% del valor de todo el grupo, es la autopista 407 en Canadá. Es un contrato por 99 años, que ganamos su privatización en mayo del año 99, y la verdad es que está teniendo un performance este activo absolutamente espectacular, no puedo escribirlo de otra manera. Tiene 230.000 tránsitos diarios y es una autopista totalmente electrónica, donde ningún usuario tiene que parar en ningún momento a pagar el peaje. Hay un sistema que tiene un TAC y nosotros le facturamos cada 7 o 14 días, y el que no tiene un TAC, hay una segunda barrera de cámaras de televisión, le hacemos una foto a su matrícula y somos capaces de identificar el conductor y mandarle a su casa la factura en los siguientes 7 días, ¿no? Y la verdad es que es un activo que a día de hoy para nosotros sigue siendo extraordinario y que estamos intentando replicar en nuevas geografías. Tenemos 4 proyectos en España, a día de hoy están sufriendo debido a la situación. Comentar siempre que a la hora de los tráficos en las autopistas, menos en los aeropuertos, hay una relación directa entre el Producto Interior Bruto de los países y cómo se comporta el tráfico de las autopistas. Tenemos 2 autopistas en Irlanda que, a pesar de la situación, están claramente teniendo un performance muy bueno, porque son autopistas nuevas y la alternativa libre de peaje es muy mala. Tenemos también 3 autopistas en Portugal donde no tenemos riesgo de tráfico, y como ejemplo de lo que está pasando en Europa, Portugal es un país que está teniendo problemas, pero está cumpliendo religiosamente con el calendario de pagos que a nosotros nos tiene que hacer como operadores de autopistas. Y luego también tenemos 2 proyectos, evidentemente, en Grecia que hemos parado debido a la situación que tenemos allí. Y luego tenemos 5 grandes proyectos en Estados Unidos. Tenemos 2 proyectos Brownfield, Chicago Skyway e ITR en Indiana. Son proyectos que compramos en su día. Y tenemos también luego 3 proyectos que estamos desarrollando ahora mismo en Texas. SH130, LBJ y NT. Estos 2 últimos proyectos, en cada uno de ellos estamos invirtiendo en torno a 2.000 millones de dólares USA. Pensamos que en el futuro, cuando se abran a tráfico en el 2015, pueden ser un nuevo ejemplo de la autopista 407. Y saltando al área de servicios, en el área de servicios tenemos básicamente 2 geografías, España y el Reino Unido, y ahí actuamos a través de esas 3 marcas. CESPA es nuestra empresa de residuos, Ferroser, que es nuestra compañía de Facility Management, que es el otro gran negocio, y luego Amey, que es una compañía británica, que es con la que hacemos operación y mantenimiento de infraestructuras donde nosotros no seamos los propietarios. Esta es nuestra visión del negocio. Tenemos 2 negocios claramente, que son servicios y construcción, que no son intensivos en necesidades de capital, generadores de beneficio, lo cual es importante a la hora de luego poder pagar dividendos a nuestros accionistas, y son 2 negocios que, como nosotros los tenemos planteados, son grandes generadores de caja. Tienen un peso relativo muy importante en el grupo, tanto a nivel de ingresos como a nivel de beneficio neto. Y luego tenemos los 2 en el mundo de la inversión, que son las autopistas y aeropuertos, con BAE y con Cintra. Son intensivos en capital, son proyectos de muy largo plazo, pero es donde de verdad está el valor intrínseco del grupo en el medio y en el largo plazo, como nos reconoce la comunidad de analistas, ¿no? En cuanto al tamaño, voy a ir ya muy rápido, lo he comentado antes. Estas son nuestras cifras del año 2010, donde tuvimos unos ingresos por encima de 17 billones de dólares americanos y una EBITDA de unos 3.500 millones de dólares americanos. Gran parte de ese EBITDA, el 70%, por encima del 70%, viene de nuestros proyectos de infraestructuras, tanto de carreteras como de los aeropuertos. A día de hoy tenemos más de 70.000 empleados dentro del grupo y un market cap del entorno de los 10.000 millones de dólares.
Estamos considerados, según algunas revistas, como que somos el primer desarrollador de infraestructuras en el mundo, pero también reconozco que hay otras revistas que no nos reconocen a nosotros como el primer operador, sino a otros competidores nuestros, y que son compañías también de un tamaño muy parecido al nuestro y también con una estrategia muy clara y muy buena, y que nosotros tenemos mucho respeto. En este mundo que nos está tocando vivir ahora, en donde hay bastante volatilidad, nuestros dos activos principales, que son la 407 y el aeropuerto Heathrow, han demostrado un performance muy bueno. De hecho, como ven en esas cifras, en la primera parte de este año, los primeros 9 meses, la ETR 407 ha manejado una situación de tráfico estable con el menos 0,5%. Recordar que hay otras geografías en el mundo donde hay caídas, como es el caso de España, del más del 10% de los tráficos, y aún así con un crecimiento del EBITDA superior al 8%. Tenemos libertad para manejar las tarifas mientras manejamos un nivel de servicio de la autopista, y eso nos hace ser muy optimistas de cara a los próximos años. En el caso del aeropuerto de Heathrow, crecimiento en tráfico del 6% este año. Es verdad que hay que tener en cuenta que el año pasado tuvimos algún impacto, como fue la crisis de la ceniza volcánica, que hizo que ahora estemos recogiendo un crecimiento mayor al previsible. Si descontásemos esos impactos, aún así el crecimiento del tráfico en Heathrow ahora mismo sería por encima del 2%, en un aeropuerto que Alejandro ha comentado que el año pasado manejó 66 millones de pasajeros en términos anuales y que este año va a llegar a los 69 millones de pasajeros, aunque es un activo que está llegando a su nivel de saturación. El crecimiento en el EBITDA del 18,8%, y también prevemos que ese crecimiento se va a mantener por lo menos el año que viene y el siguiente. Y luego pues tenemos una estructura actual de tarifas dentro de que somos un activo regulados, y la próxima vez que hay que revisar la regulación será en el 2014, que nos permite incrementar las tarifas RPI, que es un factor inglés algo superior a la inflación, más 7,5 puntos. Eso al final nos hace pues ser optimistas, y en este caso además los dos activos están fuera de la economía del euro. Uno está en libras esterlinas y el otro está en dólares canadienses. Bueno, aquí ya lo hemos hablado antes, voy a ir muy rápido. En cuanto a nuestra presencia en aeropuertos, ahora básicamente estamos centrados en el Reino Unido, porque compramos la sociedad holding que había privatizado el gobierno británico en el año 1987. Fue una compañía cotizada hasta el 2006, donde nosotros lanzamos una OPA junto con los dos inversores que he mencionado anteriormente, y hoy en día es una compañía no cotizada que controlamos nosotros. Tiene un EBITDA en el 2010 de 1.272 millones de euros, que son unas cifras tremendas, y con un margen EBITDA del 45%, lo cual es muy habitual, teniendo en cuenta que estos proyectos de infraestructuras también tienen detrás unos proyectos de CAPEX muy importantes y, por tanto, a medio plazo, unas amortizaciones que tienen mucho peso en su cuenta de resultados. En cuanto a los tráficos y el EBITDA, pues lo he comentado antes. El gran valor dentro de los aeropuertos, siendo todos buenos, es Heathrow. Es un 60 y tantos % del tráfico y es más del 80% del EBITDA. En cuanto a nuestras autopistas, ya lo he comentado antes, estamos, como ven, muy centrados en Europa, no solo en la economía del euro, sino también en otros países fuera de la eurozona. Tenemos una presencia muy potente en Estados Unidos, posiblemente somos ahora mismo la compañía que manejamos más proyectos en Estados Unidos, tenemos la 407 en Canadá y todavía mantenemos participación minoritaria en 5 autopistas en Chile. En su día fuimos los grandes líderes del mercado chileno, hoy en día son proyectos muy maduros y hemos llegado a un acuerdo para que un grupo inversor colombiano nos comprase un 60% el año pasado de todas nuestras autopistas en Chile y posiblemente le acabemos vendiendo el otro 40% en el año 2012. En cuanto al portfolio, pues lo acabo de mencionar y ese es el nombre de cada uno de los proyectos. En servicios estamos básicamente centrados, como ya comenté antes, en 2 geografías. Tenemos unos ingresos en el año 2010 de 3.896 millones de euros y tenemos una cartera, que es nuestro negocio a futuro y que nos hace ser optimistas y poder pelear más con los momentos cíclicos de otros negocios, como es el de construcción, de 12.300 millones, lo cual nos hace ser optimistas de cara al futuro. Un EBIT el año pasado de 281 millones de euros con un margen del 7,2%. Esto es un poco lo que nosotros llamamos la cola del pavo real, porque ¿qué significa servicios? Es un concepto demasiado amplio. Nosotros básicamente, como he comentado anteriormente, estamos centrados en el mundo de los residuos,
tanto domésticos como los residuos industriales, nos gustan los dos. Si bien es cierto que nosotros, contrariamente a otras compañías, sobre todo grupos franceses u otros grupos españoles, estamos mucho más centrados en la parte de la tecnología y menos en la limpieza viaria o en la recogida de la basura doméstica. Nos gusta mucho más tener plantas de tratamiento complejos y vertederos. Y, de hecho, tenemos en España bajo gestión o en propiedad más de 30 vertederos y controlamos más de 60 plantas de tratamiento de residuos, incluida la única incineradora de residuos industriales especiales que hoy en día opera en España. Fuera del mundo de los residuos, somos la mayor empresa de mantenimiento de infraestructuras en el Reino Unido. Somos los mayores proveedores de servicios de mantenimiento de autopistas para el Gobierno británico y para las regiones y para los councils. Y ahí, para que se hagan una idea, tenemos una participación del 24% aproximadamente. En España también somos la mayor compañía de mantenimiento de infraestructuras, también muy centrados en carreteras. Volviendo al Reino Unido, además de las carreteras, por no dejar de mencionarlo, a día de hoy tenemos un contrato por 7 años y medio para el mantenimiento del 50% de toda la línea de lo que es el network del Metro de Londres, lo cual quiere decir que mantenemos más de 300 kilómetros de túnel, 100 estaciones y más de 260 trenes o de material rodante. Y el último negocio en el que estamos presentes en el mundo de los servicios es el Facility Management. Damos servicios a todo tipo de edificios e instalaciones complejas. En el Reino Unido somos uno de los mayores proveedores para el Ministerio de Defensa, donde le manejamos todos sus edificios de oficinas en Whitehall, en el centro de Londres, y, por ejemplo, también manejamos todas las comisarías y las oficinas centrales de la Metropolitan Police de Londres. Son contratos normalmente a 10 o 15 años y te da una estabilidad en los ingresos que lo hace muy recurrentes y con unas rentabilidades razonables y siempre por encima del negocio de construcción, ¿no? Si ya pasamos al último de nuestros negocios, que es construcción, es nuestro core business desde que se fundó la compañía. Sigue siendo un negocio muy importante para nosotros. No aspiramos a ser un constructor global. Nosotros preferimos concentrarnos en determinadas geografías, convertirnos en un constructor local y jugar dentro de eso. Eso nos hace que a día de hoy estemos concentrados básicamente en España, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Y luego también tenemos cierto tamaño en Chile y ahora estamos volviendo a Colombia, donde estuvimos hace unos años y por distintas cuestiones pues aparcamos nuestro interés por Colombia por unos años, pero visto que ahora la situación en Colombia ha mejorado claramente, pues de hecho acabamos de ganar un primer contrato de 80 millones de dólares como puros constructores. En cualquier caso, de nuestra cartera que aparece ahí de 10.000 millones, para siempre es muy importante mencionar que estamos muy confortables con nuestro negocio de construcción porque más de la mitad de esa cartera es con nuestros propios proyectos de infraestructura. No estamos licitando contratos donde en función de las situaciones coyunturales de los mercados tienes que tomar muchos riesgos y ser mucho más agresivo, sino que gran parte de nuestro negocio de construcción viene detrás de nuestro negocio como desarrollo de infraestructuras. A día de hoy estamos construyendo la nueva terminal de Heathrow, se construyó la T5 cuando nosotros compramos el activo, ahora se está haciendo una nueva terminal en la parte este del aeropuerto y nosotros somos los contratistas de esa obra, que para hacer una idea tiene un presupuesto del entorno de los 2.000 millones de dólares. Y también en Texas tenemos 3 proyectos muy grandes ahora en construcción. Para hacer una idea, el tamaño de esos 3 contratos sumado en términos de construcción es del entorno de los 4.000 millones de dólares norteamericanos y dentro de ellos, en 2 de los proyectos estamos solos y en uno de ellos, porque fue nuestro proyecto allí, sí que estamos con un socio local, que es una compañía de construcción que se llama Zacri. En cuanto al tipo de nuestro trabajo, ya lo he mencionado antes, nosotros estamos básicamente especializados en obra civil. Tenemos muy poco en el mundo residencial una vez que nos salimos del negocio en el año 2006, antes de que empezase a caer. Y en cuanto a nuestra diversificación geográfica, pues como ven allí, más del 60% hoy en día del negocio lo tenemos fuera de nuestro mercado doméstico de España. ¿Cómo crear valor en nuestro caso? Bueno, nosotros tenemos una aproximación bastante financiera a los negocios, no porque yo no sea ingeniero de caminos, o ingeniero civil, que dicen ustedes, que no lo soy. Pero sí que es cierto que para nosotros es muy importante la generación de caja que tengamos en todas nuestras actividades y luego teniendo en cuenta que nosotros donde vemos la creación de valor para nosotros
es en desarrollar nuevos proyectos. Al final son muy intensivos en capital y dentro de nuestras limitaciones de nuestro balance lo que sí tenemos es un plan continuo de ir rotando participaciones en los activos más maduros que tenemos. Son proyectos que ya hemos sacado de riesgo de construcción, que ya tienen un tráfico estable y, por tanto, vemos que hay mejores propietarios que nosotros para ese activo, que le van a pedir una rentabilidad más baja de la que nosotros le pedimos a nuestro equity y, por tanto, pues ahí podemos monetizar y ganar dinero en esas desinversiones parciales, ¿no? Hemos tenido durante todos estos años una sólida posición en generación de caja. Los gráficos que aparecen con barras azules es nuestra generación de caja en los proyectos de infraestructuras. Somos básicamente desarrolladores, pero en cuanto podemos aprovechamos para exprimir los activos y subir todos los dividendos que se puedan, o mediante refinanciaciones o cualquier mecánica que se ocurra, sacar dinero a esos proyectos que nos hacen poder seguir teniendo suficiente batería para ir a nuevos proyectos. Y luego, como comentaba nuestra estrategia, tenemos dos negocios en ese sentido mucho más recurrentes, mucho más estables y mucho más grandes en tamaño a la hora de generar caja, que son el negocio de construcción y servicios. Durante los últimos años, dentro del proceso de rotación de activos, y ahí tenemos los ejemplos más grandes, nosotros hemos sido capaces de realizar nuestros activos sin sufrir los grandes descuentos que se están produciendo en el mercado. Quizás el pico en valoración de este tipo de activos en general, no solo en Europa, fue en el año 2007, y ahí pues pueden ver ustedes cuál ha sido el performance de nuestras desinversiones, y prácticamente en todas, mientras en otro tipo de negocios se han perdido pérdidas de valor que han podido llegar a ser del 25 o del 30%, como es el caso del negocio inmobiliario en España, del cual nosotros nos salimos. Este es un negocio mucho más estable, menos cíclico, y en el cual esto demuestra que sigue habiendo mucho inversor dispuesto a entrar. Otro ejemplo es el valor de BA. Ahí tienen cuál ha sido la evolución de dónde estaba lo que el mercado percibía que era nuestra inversión en BA en mayo, que se valoraba en 800 millones de euros, y nosotros la transacción que hemos hecho al final da un valor a nuestra inversión que allí hicimos en el año 2006, que está por encima de 2 veces lo que eran vamos a decir, el consenso de los analistas en el mercado, ¿no? Nosotros hemos manejado 17 billones en términos brutos de euros de inversión en los últimos 13 años y, sin embargo, debido a ese mecanismo de rotación de nuestros activos, hemos conseguido hacerlo prácticamente sin tener que llamar a nuestros accionistas a que nos hagan mayores inyecciones de capital, y esa va a seguir siendo nuestra estrategia. Y mirando hacia adelante, y para terminar, pues bueno, nosotros somos optimistas. Tenemos una exposición en nuestro portfolio de inversión bastante diversificado a la eurozona, a la libra esterlina, a los zlotys polacos y a los dólares Estados Unidos y canadienses, y seguimos viendo oportunidades de crecimiento en ese mix que nosotros ahora mismo tenemos. Vemos crecimiento orgánico en todas nuestras actividades, en nuestros activos de infraestructuras, sobre todo, como he comentado antes, 407 y BA, son un hedge natural a la inflación, y yo creo que es más que previsible que en prácticamente todas las economías desarrolladas la inflación va a seguir a unos niveles muy altos. Recordar, como ejemplo, que en el Reino Unido el RPI, en base al cual nosotros revisamos las tarifas, el pasado mes cerró en el 5,2%, cuando el Banco de Inglaterra pretende que ese dato se mueva a largo plazo en el 2,5%, luego está más del doble por encima. Vamos a seguir con nuestra política de rotación de activos que nos permita seguir invirtiendo en nuevos proyectos y, evidentemente, desde una posición que tenemos como grupo saneada, porque nosotros ahora mismo tenemos una deuda bruta a nivel corporativo de unos 1.000 millones de euros, que está por debajo de 2 veces el EBITDA que tenemos, lo cual pensamos que es una hipótesis conservadora y nos sentimos muy cómodos, pero esa es la deuda bruta. En posición neta, ahora mismo a nivel corporativo, tenemos una caja positiva que está por encima de los 600 millones de euros. Por tanto, nos vemos que vamos a poder aprovechar mejor que otros competidores. Luego, liquidez hay, es más cara, lo que pasa es que es muy selectiva y solo quiere meterse en los proyectos muy rentables, ¿no? Buscamos una gran flexibilidad, teniendo en cuenta, desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta la actual gran volatilidad que hay en los mercados de capitales.
Eso no solo está afectando a la eurozona, nos está pasando también en las geografías donde estamos presentes fuera de la eurozona, y nuestra percepción es que eso además va a continuar durante un tiempo. Y después de eso, y por terminar, pues dentro de esa rotación de activos y demás, en determinadas ocasiones nosotros vemos mucho valor en nuestros activos que el mercado no nos reconoce, y por eso creemos que también es bueno en determinado momento rotar esos activos y que el mercado juzgue qué valor tienen, ¿no? Yo me quedo aquí, me he pasado un poco de los 25 minutos que me habían dado y entiendo, según me han comentado Alejandro y Paco, que dejo ahora un tiempo para las preguntas. Muchas gracias por su atención. Íñigo, buenos días. Yo quería preguntarte que, derivado de la actual crisis y de las posibles privatizaciones que se van a dar en los aeropuertos, si ustedes tienen pensado en el mediano plazo invertir o participar en específicamente los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Bueno, sí, contesto rápidamente. Sí tenemos intención de participar en la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, siempre y cuando las condiciones económicas sean razonables, ¿no? Y el Gobierno español ha hecho un primer intento de la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en nuestra opinión, bajo unas condiciones de rentabilidad que no reconocen la actual volatilidad de los mercados financieros, ¿eh? O sea, establecieron unos pagos mínimos por cada uno de los dos aeropuertos excesivamente altos, y nominalmente ellos decían que permitían unas rentabilidades a los inversores en el entorno del 10% en euros. En nuestra opinión, en los actuales mercados, las rentabilidades tienen que estar claramente por encima de ese 10%. Eso es lo que ha hecho que el proceso no haya ido para adelante. Nos precalificamos 6 grupos y ninguno de los grupos al final pues mostramos real interés en seguir el proceso, ya que, digamos, los parámetros financieros de mínimos que se habían fijado por el Gobierno español eran tremendamente agresivos. Volverán a salir, yo creo que eso es impepinable. Yo creo que en el sector de los aeropuertos va a haber oportunidades, no solo en Europa. O sea, gane quien gane las próximas elecciones generales en España, los dos partidos que opciones tienen, los dos defienden que hay que proceder con esa privatización. Incluso el Partido Conservador defiende privatizar más aeropuertos, no solo Madrid y Barcelona, sino también Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, y son aeropuertos más pequeños, pero pueden ser muy atractivos desde el punto de vista de inversión. Y fuera de España, pues vienen de camino la privatización de todos los aeropuertos portugueses. Posiblemente el año que viene se privatizará el aeropuerto de Praga, en la República Checa. Se está privatizando San Juan de Puerto Rico, ya de este lado del Atlántico, y posiblemente el año que viene salgan 2 aeropuertos más en Estados Unidos, Chicago Midway y otro un poquito más pequeño, y nosotros sí que vemos que va a haber muchas oportunidades, lo cual por otro lado nos va a poder permitir ser selectivos, ¿no? Ahora decidir hacia qué proyectos vamos. Gracias.